Hoy vamos a charlar con Gustavo Noriega, que es periodista, licenciado en Ciencias Biológicas, se dedica se dedicó algún tiempo a las estadísticas, trabajó en el INDEC y hoy, por supuesto, es periodista. Gustavo, gracias por sumarte. ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? Gracias a vos. Gustavo, vos en las redes, en tu trabajo como periodista, solés hacer referencia a la Argentina anumérica. Primero, ¿qué es eso? Y luego, ¿la pandemia agravó ese carácter anumérico de la sociedad argentina? Bueno, me parece que la sociedad argentina en general tiene algunos problemas de conocimiento matemático. No te digo que tienen que hacer derivadas, integrales, cosas demasiado precisas, sino algunas ideas básicas como proporciones, porcentajes, la dimensión de las cosas, la regla de tres simple, cosas más o menos que uno se va formando en la primaria, y me parece que en la sociedad argentina, por algún motivo que no llego a entender bien, no maneja bien. Me parece que eso se da en la sociedad en general, muy particularmente en el periodismo, que tiene unos problemas de anumerismo bastante graves, y todo esto se ha agravado mucho con el tema de la pandemia, porque todo esto que sea una enfermedad por contagio que se va creciendo en el mundo, es básicamente matemática, ¿no? El crecimiento exponencial, las cantidades absolutas, las cantidades relativas, la forma de la campana, o sea, una epidemia, una pandemia en este caso global, son muchas cosas que se describen matemáticamente. Me parece que generó un impacto mayor. Y una cosa que me parece importante respecto del periodismo, el periodismo argentino en particular, pero es bastante general, tiene dos sesgos. Por un lado, un sesgo anumérico fuerte. El periodista argentino no está muy formado en matemáticas y pierde la dimensión de las cosas. Y por otro lado, hay un sesgo natural, yo te diría que esto sí es bien global, hacia el sensacionalismo, hacia la noticia más impactante, que en general suele ser una noticia negativa. Así que la mezcla de las dos cosas dio una cobertura de la pandemia especialmente agravada en el sentido de informaciones no necesariamente inexactas, sino descontextualizadas, sin rigor, con muchos problemas con las cifras, con los valores absolutos, relativos, etc. Así que la pandemia agravó un estado de cosas general. Ahora, si uno no tiene las herramientas para conocer y comprender, no las tiene para explicar tampoco, y eso en este contexto y en la profesión periodística puede ser especialmente grave, digamos. Bueno, es que buena parte del periodismo ha elegido la idea de explicar por la de juzgar. Entonces, sin tener un poco de idea de lo que se estaba en juego, estoy hablando mucho del periodismo de televisión, ¿no? Que está muy en el borde entre el periodismo y el show, pero lo cierto es que son canales de noticias que transmiten 24/7, así que evidentemente son la fuente de información más continua que tiene la ciudadanía argentina, pero lo que ha sucedido es justamente eso. De repente han encontrado el surfer, Sarita, que salía a tomar el sol, la gente que sale a correr, sin tener dimensión de las cosas y creyendo que la misión del periodismo era juzgar al surfer, juzgar a Sarita, a quienes hicieron el baby shower en Necochea, una cosa moralista que ignora lo básico del periodismo, que es primero dar cuenta de los hechos y después buscarle alguna explicación a los hechos. No está dentro del job description de un periodista juzgar moralmente a los protagonistas de los hechos. Ahora, esta suerte de pelea de nuestra profesión con los números es solamente desconocimiento, digamos, la falta de formación que se resolvería relativamente fácil estudiando un poco, o también hay una cuestión medio de desprecio, digamos, por los números, por el dato, por estas operaciones simples que vos definías al principio. En el discurso público me parece que predominan dos cosas que están reñidas con los datos, ¿no?
En el discurso de cierta intelectualidad está la idea de las humanidades, de las ciencias sociales, que les importa básicamente el discurso más que los hechos, ¿no? Ese apartamiento de la idea de verificar un dato de la realidad, tiene que, bueno, es muy complicado, pero tiene que ver con un discurso que viene de la Europa continental, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y que, bueno, rompió con toda una tradición occidental muy fuerte acerca del registro de los datos. En el caso del periodismo, lo que se mezcla, la ida a un lugar seguro por ignorancia en las matemáticas, es ir al lugar emocional. Como el tema de manejar datos, se sienten inseguros y pueden decir cualquier cosa, van a las emociones. ¿Qué sentiste cuando te pasó eso? O sea, en vez de informar con datos concretos, vas a qué sintió la persona, qué sintió el conductor, el conductor de un noticiero, que son datos absolutamente irrelevantes, el sentimiento, la sensibilidad de un conductor. Es un dato que no nos debería importar. Entonces me parece que se juegan en esas dos vertientes. ¿Y los políticos, a juzgar por algunos de los gráficos que mostró el presidente en alguna de las conferencias, tampoco se llevan tan bien con los números? No, bueno, es un problema bastante grave. En el caso del peronismo barra kirchnerismo, hay una idea de control, además, ¿no? De control de los datos, ¿no? No hace falta que cuente lo que pasó con el INDEC en la gestión Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, porque empezó con Néstor Kirchner. A la ignorancia se le suma la idea de que se puede controlar los datos como si fuera una herramienta más de propaganda, torcerlos, falsearlos. Entonces ahí hay una cosa un poco más, un grado más de perversión, digamos, ¿no? Yo te diría, sacando ese sesgo básicamente kirchnerista, está el tema de la ignorancia. La clase política argentina es bastante limitada en términos intelectuales y de formación, no vienen del lado de los números y tienen como muchas dificultades, ¿no? El caso particular de los cuadros erróneos me parece que no es algo achacable al presidente Fernández. Hay un error ahí de una cadena que no debería fallar, pero bueno, Fernández en el momento muestra el cuadro, no tiene mucha capacidad de reacción, es imposible que lo haga, pero es increíble que un cuadro que va a presentar un presidente ante decenas de millones de personas no esté chequeado 6 o 7 veces, ¿no? Y con 2 chequeos bastaba para darte cuenta de que estaba mal, ¿no? Pero ahí no había dolo, quiero decir, no es el sesgo kirchnerista del control de los datos, sino chapucería metodológica, ¿no? Me parece que el gobierno en ese momento tenía buenos datos para mostrar, simplemente los mostró mal, ¿no? Y del otro lado tenemos a la sociedad, ¿no? En su conjunto, promedio de nuestra sociedad argentina, que probablemente tampoco se detenga mucho en la corrección de los datos. No sé, imagino en estos graphs que a veces captura de pantallas de graphs televisivos con billones, trillones, miles de millones que finalmente que son erróneos por lo que están tratando de reflejar y nadie de golpe se detiene a dimensionar eso que vos decías al principio. También hay una responsabilidad del lado de la sociedad. En todo caso, esa sociedad es consciente de eso, lo puede resolver, por dónde pasa la solución. Me parece que ha habido una pérdida de capacidad, me parece que la decadencia de la educación en la Argentina tiene mucho que ver, porque todas estas cosas que yo estoy diciendo de las cantidades, las proporciones, la regla de 3 simple, son cosas de la escuela primaria, no de la universidad, no de la escuela secundaria, son de la escuela primaria. Entonces, me parece que el derrumbe que hubo en la educación argentina en las últimas décadas, este es un tema que se extiende a lo largo de varios gobiernos, algo que le pasó a la Argentina, vaya uno a saber por qué, pero me parece que se ve reflejado en esto. O sea, vos vas a un kiosco, comprás 3 cosas que de cada una tiene un precio de 2 dígitos.
y tienen que agarrar la calculadora para hacer la suma. Eso antes no pasaba. Uno podría sumar 28 más 12 mentalmente, y decir 40. Es 40, ¿no? A ver si me meto la pata. Pero nada, es esa cosa de retraso continuo que se ha extendido en toda la sociedad y que permite todas las demás cosas, obviamente, ¿no? Ujú. Y ahí aparece esta idea también de no evaluar, ¿no? O sea, que como eh, uno puede estar en el error y señalarle el error, algo que debería aprender, eh, es estigmatizarlo. Hay algo filosófico también en esto, quiero decir. Bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Cuando te sentís incómodo en en el mundo de los números, te refugias en el mundo de las emociones, que es más fácil, ¿no? No estigmatizar o contener, que la escuela contenga. Es una trayectoria bastante previsible, digamos, ¿no? Una tarea de la Argentina sería salirse del terreno de las emociones en términos de educación, de periodismo, de discusión pública, e ir al terreno de los datos, y que muchas veces los datos tienen que ser numéricos, pero es una tarea titánica, digamos, ¿no? Reconvertir una tendencia de décadas de un país en su opuesta no es una cosa fácil, ni tengo yo la solución para que se haga. Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos, José, un abrazo. Hablábamos con Gustavo Noriega, periodista, licenciado en Ciencias Biológicas, se dedicó mucho tiempo a las estadísticas, trabajó en el INDEC y hablábamos sobre estas historias de la Argentina anumérica.